Entonces, dos peticiones. Uno, por favor, pongan sus celulares en vibrador, y yo creo que ya la doctora Ferreira me está dando indicaciones para que empecemos. Pregunta número 1. ¿De dónde viene la palabra Cancún? ¿Nido de hormigas, nido de iguanas, nido de serpientes? No sé. Música, la música va a durar 10 segundos. No vayan a empezar a bailar porque me alborotan. Marquen, señalen, por favor, voten. Mire, están mejor que mis residentes de gastro, lo acepto. Muy bien. Ahora, ¿qué seguimos? Vamos a dar pie, pasar al programa. Es un programa realmente muy interesante. Vamos a tener en primer lugar a nuestro buen amigo, el doctor Luis Fernando Bustos. Ya todos ustedes lo conocen. Ya fue presentado por el doctor Henry Cohen como su compañero de toda la vida, y hoy le vamos a dar otro fuerte aplauso porque está cumpliendo años. Ya no quiere decir cuántos, pero el doctor nos va a hablar sobre un tema verdaderamente apasionante, que de hecho surgió la pregunta ahí por parte del doctor Cáceres de Honduras, y creo que ahora le podemos dar un poquito de respuesta acerca de lo que es el eje cerebro-intestino, o conocido en inglés como Brain-Gut Axis. Luis. Gracias, Jaime. Le digo que me han dicho tantas veces feliz cumpleaños que no pude pasar de este sector porque ya no tengo 18, tenía que ir pasar. Dejé en Hacienda, vieron que ponen el cartel, y ya me quedaba del otro lado por la juventud. Bien, bueno, vamos a comenzar esta parte. Como me ven, esta parte va a ser más relajada, estos workshops. Me he sacado el saco y todo con el calor, así que vamos a tratar de ver si podemos hacer esto bien participativo. Y lo vamos a hacer junto acá con Jaime. Ahí estamos. Ahí lo podés verlo más cerquita. Bien. Vamos a tratar de hablar de este eje cerebro-intestinal. Ya hace unos años que cada vez estamos dándole más importante a lo que significa el eje cerebro-intestino. Yo me acuerdo de los primeros trabajos que se hicieron fines de los 80, principios de los 90, en las cuales todo el grupo de Valdebrón ha sido tremendamente importante, Fernando Aspirós, Malagelada, y mi gran amigo Fermín Miarín también, que trabajaba con ellos. Y realmente se empezó a conversar acerca de que este cerebro recibe información del intestino, dependiendo de su estado fisiológico, de la presencia de nutrientes y de la actividad inflamatoria. Y yo tuve el gusto de trabajar hace ya varios años con Nick Reed, que fue una de las personas que también fue más importante en Inglaterra, y él hablaba sobre este tipo de cosas, y él lo utilizó cuando queríamos expresar emociones. Uno utiliza generalmente el aparato digestivo, y nosotros decimos, no te paso, te tengo acá, ¿no? La gente cuando tiene una situación romántica o sentimental dice, tengo un nudo en el estómago, no lo dice en el corazón, que sería mucho más romántico. Y ni les cuento el último extremo, ¿no? Para decir todo lo que significa en la última etapa del tubo digestivo. No vamos a hacer ningún tipo de comentario futbolístico en relación a esto. Pero obviamente que estas respuestas vienen, y esto tiene toda una explicación médica, que las vías aferentes son mucho más importantes que las vías eferentes. O sea, el 90% de las fibras que comunican el sistema nervioso central con el sistema nervioso entérico son aferentes, y el aparato digestivo se hizo para sentir. Por eso yo explicaba todas estas emociones, pero llegan a través de los nutrientes, y lo que se sabe más últimamente es lo que está pasando con la actividad inflamatoria. Y el cerebro modula la fisiología del intestino a través del sistema nervioso entérico, del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso central, que le van mandando esta información para que se produzca la acción determinada del proceso digestivo. Se modula la actividad inflamatoria a través de estas aferencias vagales. Ahora,
En los últimos años pareciera ser que ha aparecido un nuevo actor en esta historia. Y estaría la microbiota intestinal integrada dentro de eje bidireccional. Y esta pregunta ni siquiera nos imagináramos. Si yo te digo, Jaime, mi compañero de batalla en esto, ¿cuándo vos comenzaste a pensar de que esto existiría? O sea, que si la microbiota podría llegar a formar parte de este nuevo eje. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, se supone que yo soy el presidente. No. Cuando realmente me involucré en los probióticos a través de mi gran amigo, el doctor Iván Van den Plas, y luego he profundizado a través de las invitaciones que he tenido de Biocodex. Entonces he tenido la oportunidad con Claudia Ferreira, que nos ha invitado, y he profundizado en el tema. Y esto, pues para todos es fascinante, porque en el niño esto es muy importante, ¿no? Y yo lo que creo es que el solo pensar que una bacteria, un microorganismo que se encuentra en la luz del intestino, pueda producir una modificación dentro del sistema nervioso central, creo que hasta nos complicaba más que un astronauta, de solo pensarlo. Y me parece interesante porque el concepto fundamental de esta historia es algo que todos conocemos y es el estrés. Y vamos a poner unos ejemplos, ¿no? Caso primero, abogada de 44 años que experimenta dolor abdominal cólico asociado a diarreas acuosas en los últimos 15 años y refiere que estos síntomas son exacerbados con el estrés que le produce la presentación de la defensa a un juicio. O un estudiante de medicina que se queja de diarreas mientras prepara el examen final de medicina. O Héctor. Héctor es un cobayo macho puesto en una plataforma metálica y atado en sus extremidades. Es dejado en ayunas y puesto en un cuarto a una temperatura de 4 grados centígrados por 2 horas. Y esto lo comparamos con otro de la misma edad, peso, dejado en su jaula a temperatura ambiente, permitiéndole libre acceso a la ingesta de agua y alimentos. Y ahora, la pregunta que yo les voy a hacer es, ¿qué es esto? Lo que están viendo ustedes acá. ¿Vos, Jaime, te das una idea de qué puede ser esto? No. Siempre me reprobaron en las interpretaciones psicológicas. Esta es la materia fecal de Héctor y esta es la materia fecal del control. ¿Qué quiere decir con esto? Imagínate, el doctor Warner hablaba del desecho y tú sí hablas de materia fecal. Claro. Lo que uno se plantea es que el estrés emocional produce claramente variaciones dentro de la fisiología del tubo digestivo. Y esto no es que solamente siente estrés una persona que está en su vida diaria de todo el día, sino que el estrés es algo que lo tienen todos los seres vivos. Ante un estímulo determinado se producen modificaciones dentro de lo que está pasando dentro del tubo digestivo. Ahora, ¿cómo esto lo empezamos a relacionar con la microbiota? Y la mayoría de los trabajos que se han realizado pertenecen a la Universidad de McMaster, y aquí con los grupos de los argentinos nos tenemos que sentir orgullosos de Elena Verdú, que es una compatriota nuestra y trabaja en McMaster, y su esposo, que no es argentino, pero bueno, algún gen se puede haber cruzado con ella en algún momento, que es Versik, Pratish Versik. Comenzaron a trabajar mucho esto. Y fíjense que en todas las conferencias que tuvimos a la mañana, ¿cuáles son las evidencias que demuestran la influencia de la microbiota? Y fíjense que empiezan a aparecer todos los trabajos relacionados con el Gen Free que mostró Francisco esta mañana. ¿Qué pasa con los antibióticos o con la dieta? ¿Qué pasa con el trasplante de materia fecal? ¿Y qué pasa cuando utilizamos probióticos? O sea que se empezó a tratar de estudiar este tipo de protocolos de investigación basadas en estos conceptos. Entonces, vamos a tratar de ver de estos trabajos realizados por McMaster, en los cuales se hacían test de comportamiento en ratones, exploraciones de este comportamiento, y utilizaban 2 métodos. El test de step down, que es la latencia que tarda una ratita en pegar el salto y bajar, y el tiempo de estar dentro de la caja iluminada o la caja oscura, el test Lightbox, Darkbox. Y entonces nosotros cuando evaluamos y vemos una disminución, hablamos que los animales de experimentación tienen un comportamiento tipo ansioso. Y lo que se hizo es estudiar en el modelo de ratones murino cómo sería o qué pasaría cuando uno hace una separación materna. Y estas cosas espantosas que hacemos con los animales de experimentación, lo que hacen, le sacamos a la ratita de la madre
y esto se llama la separación materna, ¿no? Entonces, pareciera ser que cuando se produce la separación materna hay una activación de este eje hipotálamo-hipofisario y se produce un comportamiento tipo ansioso y depresión evidente a las 8 semanas, ¿no? Entonces, la cría es separada de la madre 3 horas por día entre los días 3 y 27 y el destete al día 28. Y los estudios de comportamiento psicológico de la microbiota realizadas a las 8 o 9 semanas. Este sería el protocolo de investigación. Y se vio que los ratones separados de la madre muestran un comportamiento tipo ansiedad-depresión a las 8 semanas. Se ve cuál es el control y estos son los ratoncitos que están separados de la madre, ¿no? Y lo mismo pasa con la latencia al step down o el tiempo que van a estar dentro de la caja iluminada o la caja no iluminada. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vamos a hacer la inducción del eje hipotálamo hipofisario? Y para hacer un pequeñísimo resumen de cómo funciona esto, acá hay un elemento fundamental de esta historia que es el CRF, que es el factor liberador de corticotrofina, que se encuentra dentro del cerebro. Para hacer una explicación, si nosotros estamos todos muy contentos acá escuchando mi charla, no sé si algunos muy contentos o no, pero contentos al fin, se abren las puertas y entran unos señores con unas ametralladoras a los gritos. Acá seguramente se va a producir un estímulo dentro de nuestro sistema nervioso central, liberación del factor liberador de corticotrofina, que va a actuar liberando obviamente corticotrofina y actuando en liberación de cortisol. Esto es el sistema agudo del estrés y obviamente que cuando termine el estímulo se va a producir un feedback negativo y se va a cortar esta liberación de sustancia para tratar de mantenerlo. Entonces, lo que nosotros vemos es que en las ratitas que no tienen o que tienen separado de la madre, los niveles de corticosterona es distinto que en las personas o los que no tienen ¿cómo se llama?, separación de la madre. Pero si nosotros lo evaluamos, los niveles de corticosterona en los ratones germ-free y en los ratones normales, no hay diferencias significativas. O sea que el estímulo central de liberación de corticotrofina sería el mismo. Y lo mismo parecería que ocurre cuando se produce la liberación de acetilcolina, o sea que sería el efector final para producir o no la contracción del músculo liso. Ahora bien, ellos vieron también que la microbiota se encuentra alterada en los ratones en los cuales se separaron de la madre, ¿no? Se ve que hay una distinta concentración, solo 55-70% serían similares a los controles. Ahora, depende del comportamiento de esta ansiedad de la microbiota. Sabemos que pareciera ser que en el germ-free, no germ-free, no hay demasiadas diferencias en la liberación central, o sea que el estímulo que viene a nivel central sería el mismo. Pero no sabemos si la acción que va a producir sobre el tubo digestivo sería el mismo o no. O lo que produciría a partir del tubo digestivo yendo hacia el sistema nervioso central, se produciría una modificación o no. Entonces, lo que hicieron esto es, al ratón libre de gérmenes, le hacen la separación materna y se trata de ver la ansiedad y depresión comparada con esto. Entonces, ¿cuál sería el comportamiento tipo ansiedad? El comportamiento tipo ansiedad, quiero decir, está ausente en los ratones libres de gérmenes, o sea que no se produce la modificación que se producía en los ratoncitos que no eran libres de gérmenes. Entonces, ¿se puede restaurar los cambios en el comportamiento colonizando a los ratones libres de gérmenes? Y como ve, se produce una acción distinta cuando nosotros vamos a colonizar a los ratones, seleccionando una microbiota diferente que los ratones controles. Entonces, la colonización de los ratones libres de gérmenes en la separación de la madre restauran el comportamiento tipo ansiedad. O sea que cuando nosotros no teníamos en los ratones germ-free, no se produce esta modificación que sí se producía en los ratones normales. Y si nosotros recolonizamos a las ratitas germ-free, vuelve a ser el comportamiento anterior. Entonces, lo que demuestra este tipo de trabajos es que el modelo de estrés en edad temprana refleja la interacción bidireccional en el eje cerebro-intestinal-microbiota, produciendo el estrés en edad temprana cambios en la fisiología colónica.
un cambio en el hábitat bacteriano alterado, una composición microbiana alterada, este efecto podría llegar a tener un efecto sobre el cerebro y se produciría este eje de modificación que estaría muy relacionado con las preguntas que se habían hecho alrededor del concepto de si la microbiota podría llegar a tener alguna modificación. Y creo que lo que la ciencia nos va a ir demostrando que, como hemos hablado esta mañana, mucho de esto tiene que ver siempre con la respuesta inflamatoria. O sea, muchas de las enfermedades del sistema nervioso central tienen que ver con una respuesta inflamatoria determinada y por ahí los síntomas tienen que ver exactamente con esto. Entonces, el estado de bienestar produce un eje cerebrointestinal funcional, comportamiento normal y una nocicepción normal. En cambio, el estrés nos va a producir un eje disfuncional, comportamiento alterado y un incremento en la percepción al dolor. De la misma forma, el bienestar nos trae una microbiota balanceada, función intestinal normal, sistema inmune balanceado y morfología intestinal normal, lo que nosotros llamamos homeostasis. En cambio, la disbiosis produce disfunción intestinal, inflamación leve o inflamación de bajo grado, daño tisular y la presencia de la enfermedad. Entonces, mensaje para acá. El estrés, tanto agudo como crónico, puede modificar el microambiente intestinal produciendo una microbiota disbiótica, induciendo estados de ansiedad-depresión. Las vías exactas de sus mediadores por ahí todavía no están totalmente aclaradas. Se ha demostrado previamente que las bacterias pueden modular el comportamiento a través de su efecto en el sistema nervioso entérico, neurotransmisores. Es posible que en el futuro la modulación de la microbiota con probióticos o simbióticos sea cada vez más importante en el tratamiento de enfermedades como el intestino irritable con comorbilidad y ansiedad y depresión. Muchas gracias. Yo quisiera, si me permites, hacer un comentario acerca de algo que dijo el doctor Warner y que a mí me interesa muchísimo en pediatría, que es la presencia de aminoácidos esenciales. Si nosotros no tenemos los aminoácidos esenciales que son producidos por las bacterias, hablemos de triptofano, cistina, cisteína, lisina, no vamos a, este eje posiblemente no funcione, porque el triptofano es precursor de serotonina y serotonina, insisto, se libera, como tú bien lo presentaste ahí, en las células enterocromafines del intestino y de ahí se va al sistema nervioso central a modular el estado de ánimo. El doctor ahorita está en su presentación excitado porque es un magnífico speaker, ¿no? Entonces ustedes se pueden dar cuenta cómo se va modulando esto a través de la liberación de la serotonina. Yo no sé si el doctor Warner quisiera hacer un comentario al respecto, pero a mí como pediatra me interesa mucho que un niño sea bien alimentado y que se le proporcionen los aminoácidos esenciales para que la microbiota lleve a cabo sus funciones. That's it. ¿Seguimos? Tenemos las preguntas. ¿Preguntas? No solo del público, sino podemos ir conversando con... Ahí está la pregunta. Muy bien. Entonces, primer pregunta. No, tengo el micrófono acá. En el modelo de ratón con separación materna, ¿puede producir una mejor la conexión en el eje cerebrointestinal? Un comportamiento tipo ansiedad o depresión a las 8 semanas, una ausencia en la liberación de cortisol o formación de ratones libres de gérmenes. Vamos a votar. Ya se quieren ir a la disco, me imagino. A ver cómo vamos funcionando. Muy bien, mi hermano escuchando bien la charla por lo menos. Fue usted un magnífico speaker, doctor. Está muy bien. Es que uno dice que este tipo de examen es un examen de uno. A ver si lo escucharon o no, las cosas que dijeron, pero muy bien. O sea, el planteo que estamos diciendo es el estrés que produce la separación materna, produce este estado de ansiedad, depresión, que se puede evaluar a las 8 semanas. A ver, vamos a ir a la próxima pregunta.
El estrés, tanto agudo como crónico, puede modificar el microambiente intestinal produciendo una microbiota quiero decir, simbiótica, eubiótica, disbiótica o ausente. Corre, Videotec. Tenemos que mejorar el 88%. A ver. Aquí lo van a reprobar, doctor. Me da la impresión. A ver. Ay. 0%. Siguen votando. Siguen votando. Mira. 79, 83, 85. Listo. 84%. Muy bien. Es interesante a veces el concepto de las palabras, ¿no? Y yo creo que hay algo que es tremendamente fundamental, este tema de la disbiosis y la eubiosis, que pareciera ser que tiene que ver con la diversidad, que tiene que ver con la estabilidad, que fueron todas las cosas que fuimos hablando esta mañana. Y cada vez creo que va a ser más importante saber si el sujeto que tenemos adelante, en la cual nosotros queremos tratarlo, tiene una microbiota que sería eubiótica o disbiótica. Simbiótica es cuando tienen una situación real, esperemos que siempre tengamos una simbiosis muy importante entre el huésped y las bacterias en sí. Y ausente, bueno, si lo hacemos así es que hemos hecho algo maravilloso o hemos hecho un cóctel de antibióticos muy especiales para poder destruir totalmente la microbiota. A ver, vamos a pasar a la próxima, que creo que la próxima es la más difícil de todas. A ver, ¿cuál era el nombre del cobayo? ¿Jorge, Pedro, Luis o Héctor? Pobre cobayo, cara. Sigue en el baño el cobayo. Sí. Nunca se pudo retirar del baño. A ver, ahí tenemos que superar. Va a ser 100%, hombre. Venga. Como el héroe de Atenas, hombre. La lucha. ¿Aquiles contra quién? 81, mira algunos. A mí me gustó esto, Jorge. Yo creo que Jorge se debe llamar a algunos si quisieron tratar de fortalecer su propio nombre, ¿no es cierto? Bueno, Héctor es mi amigo Héctor que me acompaña en conferencias desde hace muchos años. ¿Tiene alguna pregunta más? Creo que sí, ¿no? Una preguntita más tenemos. ¿Alguna pregunta más? Si no, le damos la palabra a los siguientes speakers. Ahí tenemos, Ahí sí. Un eje cerebro-intestinal desbalanceado puede producir una microbiota balanceada, una función intestinal normal, una inflamación de bajo grado, morfología intestinal normal. Me gustan las caras de nervios que tienen. No, hombre, es porque están esperando el partido Argentina-Colombia. No, el único que puede estar nervioso y la rama izquierda acá, el resto. No, están los colombianos también que están. Ahí están las camisetas colombianas, ¿sí? Hay uno con camiseta de fútbol, sí, ¿no? Sí, claro. A ver, los colombianos lo que tienen prohibido acá, si no los echamos, que me hagan así. Lo único que no pueden hacer. Los colombianos lo saben eso. Ahí tenemos otra camiseta. No, Uruguay se quedó afuera. Pero está Uruguay. Yo voy en defensa de mi amigo Cohen. Hoy por hoy es el campeón. Bueno, muy bien, 92%. O sea, lo que habíamos hablado es que la inflamación de bajo grado es lo que principalmente se produce en el eje cerebro-intestinal desbalanceado. Y seguramente esta inflamación de bajo grado dispara una importante acción sobre la respuesta inflamatoria. Hace unos años había un trabajo muy interesante que hablaba de que si uno le hace sección y reanastomosis a una ratita y se produce un infarto de miocardio, se produce una reacción de estrés. Y se veía que la ratita entraba en un estado de depresión, ¿no? Entonces se evaluó los niveles de apoptosis a nivel cerebral y si se le daba
un antidepresivo, se le daba sertralina, se producía una modificación de esta apoptosis, y si se le daba un probiótico también. O sea que la acción que uno puede llegar a lograr con acciones que van sobre el sistema nervioso central en forma indirecta, por ahí a través de la serotonina o por lo que sea, uno lo puede llegar a tratar, lograr de la misma manera. Así que... ok. Profesor, preguntas del público, ¿puede pedir? Eso es lo que quería yo, pero no deja usted. No te dejo hablar. Palabras, preguntas de la audiencia, por favor. Es muy interesante el tema, es algo que hacemos en la vida diaria, el eje cerebro-intestino. Y acuérdense ustedes que nosotros tenemos, los gastroenterólogos, tenemos el famoso poder del tracto gastrointestinal, donde se encuentra el sistema nervioso entérico maravilloso, con programas independientes del sistema nervioso central, todo lo que ustedes quieran. Ahí radica el poder de nosotros. Y el poder de la microbiota contrasta con el poder del tracto gastrointestinal. Juegan con nosotros, vamos de la mano. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, ¿Sí? Luis Felipe Cabrera. Si apagan la luz para no sentirme yo que me llevaron a la cárcel, porque... No se puede, no se puede. Doctor Luis Felipe Cabrera de Colombia. Sí. Pues con todo lo que ha dicho usted y ahorita vuelve y lo ratifica. Doc, ¿usted qué piensa? ¿El mejor donante para un trasplante de materia fecal sería la madre? Bueno, acá el doctor Warner dijo que ninguno, porque pareciera ser que no es demasiado bueno hacer trasplantes, salvo en estas ocasiones específicas. Pareciera ser de que no hay un elemento genético en esto, sino tiene que ver con características de la microbiota, y ustedes me corregirán por ahí, se han utilizado generalmente los donantes a partir de elementos familiares, pero tiene que ver más con un tema de confianza, de sentirse que no le producen Ahí está, Francisco. Yo creo que el mensaje que se deben llevar para casa es lo que dijo el doctor Warner acerca del trasplante fecal. Eso está en pañales, señores. No hablen de trasplante fecal, por favor, y yo creo que el doctor Warner va a precisar. No, mi sugerencia también es la misma. O sea, que una cosa es que se plantee un proyecto de investigación cuando se piensa que hay en una situación clínica concreta en que puede haber una mejoría, se diseña un protocolo bien controlado, se pasa por un comité ético que lo aprueba y entonces se pone en marcha y se intenta sacar un aprendizaje de este estudio. Entonces, en esta situación, yo creo que el trasplante fecal todavía nos va a decir mucho, porque ayuda a responder si la disbiosis es causa o consecuencia. La disbiosis puede ser consecuencia de una enfermedad, pero si con un trasplante lo reviertes, a lo mejor entiendes que estas bacterias podían estar haciendo una función que antes no habíamos pillado. O sea que yo creo que es válido como elemento de investigación. Pero lo que pasa es que tiene riesgos que en este momento desconocemos y, por tanto, no creo que sea una cosa que debamos aconsejar a que la gente haga. Ivan antes comentaba, había leído de trasplantes en la cocina, porque hay una página web en Estados Unidos en que te explica cómo puedes hacerte un trasplante fecal cogiendo las bacterias de tu primo y tal en la cocina. Claro, esto probablemente es un riesgo, pero como estas cosas llegan a la gente con mucha facilidad, la sugerencia es que cuando es un tema de investigación se diseñe bien un protocolo bien controlado, vale la pena hay que investigar, se tenga una aprobación de un comité ético y se ponga en marcha. Y si no es por investigación, solamente hay una indicación, que es cuestión difícil, ¿no? Francisco, aprovechando que estás con el micrófono, hay veces relacionado con esto, no puede ser hasta veces más útil utilizar metabolitos de las bacterias, como se ha utilizado baños de ácido graso de cadena corta en pauchitis o en enfermedad inflamatoria, o sea que la acción es directa de un producto y de repente uno no le está utilizando una microbiota intensa y grande, sino por ahí específicamente algo que puede llegar a ser terapéutico en sí, ¿no? Exactamente, o sea que posiblemente a largo plazo el futuro va a ser tener datos de metabolitos específicos, claro. Y ahí hay seguridad, ahí no hay ese riesgo, ¿no? O datos de bacterias específicas. En algunos centros se está trabajando ya en mezclas de bacterias, sí,
bien purificadas, que están perfectamente genotipadas, que se conoce En enfermedad de todo su Crohn, ¿no? genoma. El Prausini. Exactamente. Y entonces esto es distinto, ¿no? Bien, Pero digamos que hoy por hoy hacer un trasplante, estudiar la microbiota de la mamá para pensar en el trasplante o del papá, sabrá Dios si es el papá, entre comillas, pero si pensamos positivamente, como lo decía usted, doctor Warner, es muy difícil estudiar toda la microbiota, pues por ahí sea un virus y otro, lo demás. Entonces yo creo que el mensaje es lo que decía usted atinadamente, ¿no? Dentro de un protocolo de investigación aprobado por un comité ético. Exactamente. Tenemos todavía 10 minutos para explotar a mi amigo el doctor Bustos, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los nicaragüenses no hablan? ¿Los salvadoreños tampoco? ¿Qué pasa con Chile, que va a ganar la Copa, hombre? Buenas tardes. Una pregunta. Están hablando de todo lo que hemos visto el día de hoy. Doctor, te presentas Jorge Vázquez, ¿qué? De Morelia, Narváez, Michoacán. Morelia. Familiar de la tuta. Casi. Muy buenas tardes. Ya que revisamos todo lo que vimos hoy en la mañana y estamos viendo en los adultos lo que llamamos la inmunosenectud que se está presentando, y lo vemos nosotros como infectólogo que soy, en las vacunas y que tienen que revacunar. Aquí, ¿qué tan útil sería la profilaxis de administrar, por ejemplo, Saccharomyces en pacientes adultos? A lo mejor, no sé, diario, porque comentaban que duraba 2 semanas después de dar un tratamiento de 5 o 7 días. Entonces, eso sirve como profilaxis. Y una de las cosas de las transfusiones que se han hecho de microflora, supuestamente tienen que hacer todo un protocolo de estudio, ver que no tenga patógenos, y que las muestras que hacen juntan la de toda la familia, con la que están conviviendo, porque en teoría mencionan ellos que es la misma flora que tendría el niño o el paciente adulto, y se han visto principalmente en colitis pseudomembranosa cuando no tienen no está funcionando los antibióticos. Nada más en esos casos son los que específicamente se están utilizando. Y la pregunta fundamental es, ¿sirve como profilaxis? Porque de hecho lo damos en Saccharomyces boulardii, lo damos en algunas fórmulas. Entonces, en niños, precisamente con la idea de disminuir las infecciones, ¿realmente funciona? ¿O sí podría funcionar? ¿O hay escrito algo? La contestación que uno tiene siempre ante esto son los grados de evidencia. Y que, por lo menos a mi conocimiento, no hay grados de evidencia que puedan llegar a demostrar esto. Lo que no significa que uno pueda hacer una diferenciación entre lo que habíamos nombrado, la famosa eubiosis o disbiosis. Uno puede tener la fantasía de que la utilización de probióticos en forma profiláctica nos podría llegar a ayudar para tener una microbiota más estable, cosa que hoy creo que no podemos contestar. Hay algunos trabajos de investigación, lo comentaba con Claudio el otro día, del doctor Cani, que él trabaja principalmente en obesidad, y hay un trabajo de Saccharomyces boulardii en ratones de experimentación, en las cuales lleva a la característica de la microbiota a la eubiosis en vez de a la disbiosis. Y eso sería un dato interesante, lo que no quiere decir de que esto después tenga un traslado clínico, ¿no? Que me parece que esta es la situación que tenemos. Francisco, un micrófono. No sé si puede ser útil, pero hay varios probióticos que se han testado para mejorar la respuesta a las vacunas. En esta línea sí que hay estudios, y no soy consciente de que haya estudios con Saccharomyces boulardii, pero hay distintos probióticos, sobre todo algunos lactobacilos que sé que se han estudiado, y algún producto que está comercializando Danone, que se ha dado en épocas de vacunas, y la respuesta a la vacuna ha sido mejor. De hecho, algunos de estos estudios son incluso de los años 90, o sea que en personas mayores se puede mejorar la respuesta a la vacuna utilizando ciertos probióticos que se han utilizado para este fin. No sé si Saccharomyces boulardii también. Ivan lo sabe. Do you know about this, Ivan? Saccharomyces boulardii has been tested to improve response to vaccines. Bueno, yo quisiera hacer un comentario.
En mi tierra, en México decimos que los probióticos no son el agua de Tlacote, quiere decir, no son el agua bendita, no son el agua de Fátima. Hay que saberlos usar, cómo usarlos y saberlos racionalizar. Eso es muy importante, porque si pensamos que el probiótico sirve para todo, estamos equivocados. Tienen su indicación clara. Yo siempre he dicho que cada bicho tiene su nicho. Entonces, utilicemos el probiótico adecuado para lo que querramos usar. Ya quedó claro aquí que Saccharomyces boulardii, con la presentación del doctor Van den Plas, se usa en prevención de diarrea del viajero, de diarrea por antibiótico, diarrea aguda, gastroenteritis aguda, etcétera. Entonces, limitémonos a las indicaciones claras, precisas que hay por el momento. Yo sugiero, soy de esa idea, ¿no? Luis. Allá al fondo. Sí. Buenas tardes. Nelson García de Asunción, Paraguay. Lastimosamente tengo que decirle a los hermanos que se olvidaron de Paraguay. Paraguay va a ser el campeón de la Copa América. Gracias a Ramón Díaz sería. Acuérdense, yo soy de River. Quiero poner otro detalle nomás. ¿Cuántos técnicos tenemos? Todos los equipos tienen técnico argentino casi. Bueno, volvamos. Bueno, quería saber qué me puede decir. Salieron del Barça, doctor Warner. Doctor, una pregunta. No, perdón. Tengo una pregunta, dos preguntas. Una es, ¿qué me puede decir de los recién nacidos con el apego temprano para fomentar el inicio de la microbiota que se forma? Y también me quedó pendiente la charla anterior preguntar, ¿qué me puede decir como pediatra general para el llanto incontrolable del lactante? Que algunos gastroenterólogos, le pasamos a gastroenterólogos, dicen una colitis alérgica del lactante, pero tenemos muchos casos. Yo creo que otra vez, ¿qué es cólico? Lo que tiene uno que pensar como pediatra es qué es el cólico. Y si nos remontamos a lo que es cólico, cólico viene de un anglicismo, colic, que por sus letras significan cause of cure, lengthening, idiopathic crying. Yo creo que lo primero que un pediatra tiene que hacer es identificar la causa de por qué llora el niño. El niño puede llorar por esofagitis, por alergia a la proteína de la leche de vaca, porque tiene una intolerancia a la lactosa o porque se lo está comiendo una iguana. Entonces, lo que tenemos que hacer es investigar la causa, por favor, no dar todo por nada. Otra vez se habla ahí de que hay un lactobacillus que puede componer esto. Yo tengo la experiencia de que en niños manejados con alergia a la proteína de la leche de vaca, si les doy ese supuesto componente, ¿qué pasa? Se me agrava. ¿Por qué? Porque está hecho de leche humana y entonces cruza con el problema. Entonces, seamos cautos en todo lo que hagamos. Hagamos, como yo siempre invito, una reflexión en el camino. Meditemos lo que vamos a hacer. ¿Alguna otra? ¿Tenemos? Sí, doctor, haga una pregunta. Fernando Burgos, Argentina. Yo soy pediatra y la verdad que los pacientes con colon irritable, síndrome de colon irritable, lo vemos mucho más a menudo a la edad del comienzo escolar. Y como es una patología crónica que utilizamos muchas veces probióticos como coadyuvante de tratamiento, uno se encuentra utilizando, de acuerdo al país, un probiótico determinado por mucho tiempo en repetición. La pregunta es, ¿hay algún trabajo usted que opina con la alternancia de uso de probióticos? Es decir, yo puedo comenzar tratando al paciente con Saccharomyces boulardii o eventualmente pasar un tratamiento con Bacillus clausi o con Rhamnosus reuteri, o utilizar una terapia única de un probiótico de acuerdo a la eficacia. Es una pregunta excelente y comentario. Yo me refería al cólico del lactante, en el niño pequeño, menor de 6 meses de edad, y el experto en intestino irritable, enfermedad inflamatoria, aquí lo tengo al lado. Entonces le aviento la pelota, a ver si sabe patear como buen argentino. No, la realidad que en el intestino irritable siempre se ha puesto el dolor abdominal recurrente crónico del infante, vendría a ser un poco como la representación directa que puede llegar a tener. Las evidencias que existen sobre intestino irritable y probióticos, la verdad que son bajas. La verdad que hay un trabajo, el mejor que existe, pero es en adultos, en la cual el doctor Eamon Quigley hizo el Bifidobacterium infantis 35624, que en Argentina no se vende y creo que no se vende en ningún lugar de América Latina, en la cual realmente se demostró que tendría un efecto sobre el intestino irritable con un trabajo serio controlado. La mayoría de los otros productos que se utilizan para el intestino irritable no tienen realmente una evidencia intensa.
Al mismo tiempo, uno piensa que la utilización de probióticos da la sensación de que puede llegar a ser útil. Pero, lamentablemente, no tenemos evidencias, y creo que menos en pediatría todavía. Existen distintos trabajos en los cuales se ve que disminuye el meteorismo, en algunos el dolor abdominal en forma individual, pero en trabajos correctos, controlados, en los cuales aparece todo el síndrome en sí, salvo el trabajo con el Bifidobacterium infantis, podríamos decir que no existen evidencias absolutas. Tenemos ganas de poder hacer y creo que en el futuro va a haber cada vez más trabajos para tratar de evaluar esto. Nos queda un minuto. Yo quiero que levanten la mano el que le va a Argentina. Nadie le va, qué barbaridad. Ahora, levante la mano el que le vaya a Colombia. ¡Qué barbaridad! Te vemos. Nos pasa siempre. No nos quieren. 44 segundos, última pregunta. Van por el bono de los 50,000, a ver. Sí, doctora. Un micrófono adelante, por favor. Parezco Alfonsín, ¿te acuerdas que decía un médico adelante? Bueno, un tema. Mariraida Canónico de Venezuela. Sí. Gastroenterólogo pediatra. Considerando que la lactancia materna es una fuente importante de inmunoglobulina A en los primeros 6 meses de vida, pero luego de esos 6 meses es justo la microbiota intestinal la responsable de esa producción en su mayor parte de inmunoglobulina A. Existen muchos pacientes que manejamos, ya sea con intolerancias, alergias o buscando el por qué los factores de infecciones gastrointestinales a repetición y respiratoria con déficit de inmunoglobulina A. Mi pregunta es, ¿cuál es el nivel de evidencia o el uso de los probióticos en la modulación del déficit de inmunoglobulina A? De haber un probiótico ideal, ¿qué tiempo lo debemos usar para poder modularlo? Jaime. Excelente pregunta y comentario, pero yo creo que nos tenemos que apoyar aquí de mi amigo el doctor Van den Plas. Hasta donde yo sé, hay un estudio que no está tan bien evaluado, que es del doctor Canani, acerca de con el Lactobacillus G.G. rhamnosus se induce tolerancia temprana a través del mecanismo que presentó el doctor Warner del linfocito virgen. Se estimula las T reguladoras interleuquinas 10. Entonces favorece esto y tiene una respuesta aparentemente que favorece la tolerancia gastrointestinal. Produce, según esto, favorece la liberación de IgA y tiene otros efectos a nivel intestinal. Yo creo que llego hasta ahí. No sé si mi buen amigo el doctor Van den Plas quisiera hacer algún comentario. Estás libre de hacerlo, mi amigo. Microphone, please. About helping induce tolerance and about the paper of Canani. El hecho es que es un estudio abierto donde los padres y los doctores sabían muy bien que mi niño estaba recibiendo qué fórmula. Entonces, es una indicación para saber que algo pasa, pero necesitamos tener estudios aleatorizados controlados para poder confirmar eso, para saber que el estudio realmente funciona. Entonces, en un año más, tal vez podamos tener una respuesta si la adición de los probióticos pueden mejorar la adquisición de tolerancia o no. Muy bien, muchísimas gracias. Thank you very much, Dr. Van den Plas. A continuación, la sesión será moderada por el vicepresidente, el doctor Aldo Maruy, acompañando al doctor Francisco Warner de España, y el tema es microbiota y sus enfermedades relacionadas o las que puedan derivar de. Gracias, doctor.